La alimentación, el combustible, la luz, el gas está mucho más caro y las materias primas están tan disparadas que algunas personas relevantes están avisando del peligro de la hiperinflación. Así se comenzó en 1973 y la bolsa cayó un 48%. Vamos a analizar la situación, ver si se podría repetir la caída de 1973 y veremos 3 oportunidades de inversión que tienen el escenario perfecto para revalorizarse por 3, por 4 y por 5. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Jack Dorsey, que es el fundador y CEO de Twitter y de Square, avisa de que la hiperinflación llegará pronto a los Estados Unidos y que se extenderá por el mundo. Un tuit suyo alertando de la hiperinflación fue contestado por Cathie Wood diciendo que la inflación es solo temporal, quizás influida porque su fondo se ve penalizado por la inflación. Bien, ¿y a partir de cuándo se considera hiperinflación? La hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente. Algunos consideran que hay hiperinflación cuando la inflación supera el 50% mensual, otros cuando sube un 100% anual. Elon Musk también se sumó a la conversación diciendo: a largo plazo no sé, pero a corto plazo estamos viendo una fuerte presión inflacionaria. No es el único. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ya ha dicho que es probable que las presiones inflacionarias duren más de lo esperado, y podrían durar hasta bien entrado el año que viene, cuando hasta hace poco decía que sería temporal. Pero no hace falta informarse para ver la inflación que estamos viviendo, no vista en muchos años. Los alimentos, el combustible, la luz, todo está mucho más caro. Y las materias primas están disparadas, como el gas natural, que ya lo comentamos en un vídeo anterior. Al igual que otras materias primas, como el carbón, petróleo, cobre, madera, etc. Y al final todo va en cadena. Por ejemplo, suben los fertilizantes y en consecuencia suben los cereales como el trigo o el maíz, que hace que suban los alimentos. La última crisis importante debido a la inflación se produjo en la década de 1970, concretamente en 1973. Entonces, el índice de referencia, el S&P 500, cayó un 48%, caída mucho mayor que la que vivimos, por ejemplo, en marzo de 2020. La duda que puede surgir es: ¿se puede repetir lo ocurrido en 1973? ¿La bolsa puede llegar a caer un 50%? Vamos a verlo. En los años 50 y 60, Occidente, sobre todo Estados Unidos, disponía de petróleo abundante y barato. El hecho de construir ciudades con casas unifamiliares dispersas creaba una dependencia del automóvil que hizo aumentar el consumo de combustible. De hecho, el consumo de petróleo se duplicó en menos de 30 años. Era una época donde el dólar seguía el patrón oro, según el sistema Bretton Woods. Cada onza de oro equivalía de forma constante a $35. Esto suponía que no se podía imprimir ningún dólar si no se había asignado una onza de oro por cada $35 nuevos. Así que los dólares estaban limitados. Además, cualquiera podía cambiar sus dólares por oro. Así que tener dólares implicaba total seguridad. Pero en 1970, el estancamiento económico y el gasto que suponía la guerra de Vietnam llevó a Estados Unidos a abandonar el patrón oro, para poder imprimir dólares sin la necesidad de tener que respaldar cada $35 con una onza de oro. En ese momento, los dólares dejaron de ser limitados y se dio vía libre a imprimir todos los billetes que fueran necesarios. Esto hizo que países como Francia y Reino Unido quisieran cambiar sus dólares por oro, y el dólar se devaluó. En octubre de 1973 se desata la guerra del Yom Kippur, donde Egipto y Siria, apoyados por países árabes, atacan a Israel, que recibió apoyo de Estados Unidos, Reino Unido y Holanda, entre otros. La OPEP, que apoyaba a Egipto y Siria, detuvo la producción de crudo y estableció un embargo para los envíos petrolíferos hacia Occidente, especialmente hacia Estados Unidos y los Países Bajos. También se acordó un boicot a Israel. Aparte de como arma de guerra, el objetivo era encarecer el precio del petróleo, ya que consideraban que era muy bajo. Y lo consiguieron en solo 2 meses. El precio del petróleo se multiplicó por 4. Este aumento de precios, más la reducción de producción de petróleo, que aunque visto en el gráfico parece pequeña, fue el inicio de la primera crisis del petróleo y produjo las siguientes consecuencias. En Reino Unido,
La crisis del petróleo, más las huelgas en el sector del carbón, llevó a racionar la electricidad. Las televisiones tenían que dejar de emitir a las 10:30 y se prohibió a los negocios abrir más de 3 días a la semana para ahorrar electricidad, incluidos los bares, así que muchos cerraron. En Estados Unidos se impuso un racionamiento del combustible. Se había pasado de petróleo abundante y barato a petróleo escaso y caro. Y se cancelaron eventos como las 24 horas de Daytona y se limitaron las carreras NASCAR. ¿Te imaginas un racionamiento de electricidad y combustible a día de hoy? Pues en China ya ha comenzado el racionamiento de combustible. Hace unas semanas hablábamos de los apagones de electricidad que se estaban viviendo en China. Esto ha provocado que se dispare la venta de generadores de electricidad, alimentados por gasoil, lo que encima aumenta aún más la demanda de combustible. Pero esto no es solo cosa de China. El gobierno alemán está concienciando a sus ciudadanos para poder sobrevivir a un invierno sin calefacción, como por ejemplo con este anuncio. Austria está preparando a la población y a su ejército para un posible apagón a gran escala. Las palabras de la ministra de Defensa han sido: la cuestión no es si habrá un gran apagón, sino cuándo. Suiza también se está preparando. Quizás esto puede ser exagerado. Con el tiempo lo sabremos. Lo que sí sabemos es lo que ocurrió en 1974. Racionamientos de electricidad y combustible, una inflación muy elevada, provocada por la espectacular subida del petróleo y una posterior crisis económica. Alta inflación más crisis económica es lo que conocemos como estanflación. Podemos ver en esta imagen que desde 1973 hasta 1981, más o menos, la inflación estuvo siempre entre el 5 y el 15%. El pico lo vemos en 1980, que fue debido a la segunda crisis del petróleo, donde el precio del petróleo subió aún más debido a la caída del Shah en Irán y a la guerra entre Irak e Irán. Como decimos, la década de los 70 y principios de los 80 estuvo caracterizada por una fuerte inflación debido al aumento de la materia prima más importante, el petróleo, y ayudado por el fin del patrón oro. Con la crisis del petróleo, la bolsa cayó un 48%, como hemos dicho, y aunque se recuperó, la década de los 70 fue de lateralidad. Vemos similitudes entre la situación actual y la situación de 1973. Una inflación en ascenso, las materias primas disparadas, algún caso de racionamiento de electricidad o combustible, etc. Así que habrá que estar atentos. A pesar de la lateralidad de la bolsa durante la década de los 70, hubo alguna inversión que lo hizo muy bien durante este periodo, como por ejemplo el oro, con más de un 30% de revalorización anual, pasando de $35 la onza a 600, obteniendo incluso mejor retorno que las materias primas, que también registraron un fuerte incremento. La rentabilidad del oro y materias primas fue mucho mayor a la del S&P 500. Vista la rentabilidad que tuvo el oro entonces, considero interesante ver si ahora podría tener esa rentabilidad o no. El oro subió en 2019 y hasta julio de 2020. Ahora mismo lleva un año de lateralidad, que puede sorprender, teniendo en cuenta cómo han subido las materias primas. Si miramos su histórico desde el abandono del sistema Bretton Woods, es decir, desde hace 50 años, el oro ha sido alcista, generando una rentabilidad similar a la del S&P 500. A largo plazo vemos que el oro es alcista. Pero para tener una orientación de lo que puede hacer el oro en el futuro, vamos a ver qué es lo que mueve hacia arriba o hacia abajo el precio del oro. Para ello es importante saber primero qué usos tiene. Una parte del oro está en las reservas de los bancos centrales, siendo Estados Unidos el que más reservas tiene. Aparte de las reservas de los bancos centrales, se utiliza principalmente en joyería y en la industria, como en dispositivos electrónicos o en la industria aeroespacial. Así que parece lógico pensar que si la economía va bien, habrá más consumo de oro en joyería y en la industria. Y esto puede hacer subir su precio. También podemos pensar que un dólar débil hace subir el precio del oro, y viceversa. Pero sobre todo, lo que mueve al alza o a la baja el precio del oro es lo siguiente. Aquí tenemos en negro el tipo de interés nominal del bono de Estados Unidos a un año, es decir, el tipo de interés pagado por estos bonos. La línea roja es la inflación y la línea azul es el tipo de interés real, que no es más que restar el tipo de interés nominal menos la inflación. Imaginemos que invertimos en unos bonos que nos pagan un 5% al año.
durante un periodo en el que la inflación es del 4%. Nuestro poder adquisitivo no ha aumentado un 5%, solo lo ha hecho un 1% y eso es a lo que se le llama el interés real. Así que vamos a comparar el tipo de interés real con la evolución del precio del oro. Y ahora viene lo interesante. Vemos un pico negativo del interés real en 1975 y coincide con un pico del precio del oro. El oro multiplicó su precio por 5 en 4 años. En 1980, otro pico negativo del interés real que coincide con otro pico del precio del oro, que se multiplicó por 3 en poco tiempo. A partir de 1981 o así, el tipo de interés real entra en terreno positivo durante unos 20 años, periodo donde el precio del oro no hizo nada o incluso bajar. Así que parece haber un patrón. A partir de 2003 volvemos a tipos de interés reales negativos y el precio del oro empieza a subir, llegando a un nuevo pico antes de la crisis del 2008. En 2011 tenemos otro pico y a día de hoy el precio está al mismo nivel que en 2011. Pero aquí viene lo importante. Ahora mismo el tipo de interés real está en un menos 5%, nivel no visto desde 1980. Pero el precio del oro no ha reaccionado, al menos de momento. Ahora quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la bolsa como a ti. Así que sabemos que en entorno de alta inflación, tanto las materias primas como el oro lo hacen muy bien. Y que cuando el tipo de interés real ha sido bastante negativo, el oro ha subido siempre. Por lo tanto, todo indica que ahora podría ser la oportunidad del oro, antes de que el precio suba. Formas de invertir en oro son comprar oro físico, invertir en un ETF de oro o invertir en mineras de oro. ¿Qué es mejor? Pues depende. Si baja el precio del oro, las mineras bajarán más que el ETF. Si se mantiene constante, con el ETF nos quedaremos como estábamos. Y con una minera nos llevaremos sus dividendos y recompras. Y si sube el precio del oro, las mineras subirían más que el ETF. Esto es porque un incremento pequeño del precio del oro supone un gran incremento de los beneficios de las mineras y por tanto de los márgenes. Y mientras el precio del oro esté por encima del coste medio por onza, la minera generará beneficios. Lo bueno que tienen las mineras es que no se tienen que preocupar por vender su producto, como le ocurre a la mayoría de compañías. Una minera de oro tiene vendido todo el oro que produzca. Así que ahora te voy a mostrar 3 mineras de oro y haremos una comparación rápida. Kinross es una acción de Canadá y que también cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Cuenta con 7 minas repartidas por distintos países y capitaliza 7.900 millones. New Gold también es de Canadá, pero la podemos comprar en Estados Unidos. Es más pequeña y cuenta con 2 minas situadas en Canadá, que además de oro, producen cobre. Caledonia Mining es la más pequeña de las 3 y cuenta con una mina que está situada en Zimbabue. Vamos a compararlas. Kinross tiene más minas que hace que esté más diversificada, pero en caso de abrir una nueva mina el crecimiento sería menor. New Gold tiene el menor riesgo país, ya que sus minas están en Canadá. Caledonia es la única de las 3 que tiene caja neta, y es la que menos costes tiene por cada onza que produce. Kinross se sitúa en un nivel medio. Si quieres saber más sobre la caja neta, aquí te dejo un vídeo sobre ello. Como siempre, quiero recalcar que los análisis no son ninguna recomendación de compra. Vamos a hacer la valoración de cada una con un PER 10. Teniendo en cuenta la producción esperada para los años siguientes y el coste por onza que pueden llegar a tener, llegamos a los beneficios esperados, en caso de que baje el precio del oro, se mantenga o suba. El PER al que cotizarían en cada caso y también tenemos el precio objetivo. Esto nos da los siguientes potenciales de revalorización. Potenciales de multiplicarse por 3, por 4 o por 5, si el oro sube a unos $2.300. Que vista la situación actual, no sería de extrañar ver el oro a estos precios o incluso a precios más altos. Buen potencial si se mantiene el precio del oro. Incluso si el mercado considerase que estas compañías no merecen cotizar a un PER mayor que 5, serían capaces de pagar dividendos del 18, del 20 o del 29%. Esto muestra lo olvidado e infravalorado que está el sector. Pero no hay que olvidar que el oro y las materias primas son activos complejos. Pueden estar varios años sin moverse y de repente dispararse.
por lo que en caso de invertir en oro hay que tener paciencia. Podemos estar 1 o 2 años sin ganar absolutamente nada y de repente hacer un por 2, un por 3 o un por 4. Aquí te muestro más compañías del sector oro, ordenadas de menor a mayor PER forward, es decir, el PER esperado en el futuro. Y aquí tenemos las 3 acciones que te he mostrado. Caledonia Mining la analizamos con detalle hace unos meses y su análisis te lo dejo aquí. También te dejo aquí el botón para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.